¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en una transmisión más de estas que estamos haciendo desde hace ya algunos días por este perfil de Instagram. Básicamente platicando con amigas, con amigos dedicados pues a diversos ámbitos, desde el empresarial, como Antonio Sánchez Purón, que estuvo con nosotros la semana pasada. Por supuesto también a los temas de los medios de comunicación. Muchos de los contactos de mis amigos y amigas pues se dedican a este ámbito de la comunicación social, de la comunicación política y por supuesto también del periodismo. Y hoy, permítanme avisarles, va a estar un invitado muy especial, un amigo experto, especialista, periodista, pero además experto, especialista en temas de comunicación política, de comunicación social. Y bueno, la intención es platicar con él sobre su historia, sobre cómo ha vivido la transformación de la comunicación política a lo largo de estas décadas y también, por supuesto, pues cómo han influido en este trabajo, en este oficio, en este desarrollo profesional el tema del Internet y las redes sociales. Es un amigo que ya él nos dirá hasta dónde vamos a ir revelando parte de sus antecedentes laborales, pero ha jugado, me parece, un papel clave en incluso lo que tiene que ver con el estado de Morelos. Ha sido vocero en materia de seguridad en diversas dependencias y corporaciones y si les parece, pues déjenme de una vez invitarlo para que él mismo se presente y nos diga hasta dónde vamos con esta plática, que como les he dicho en otras ocasiones, el único objetivo es conocernos más y mejor. Mi estimado Luis Alberto Beltrán, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que nos siguen en esta transmisión. Un fuerte abrazo. Es un gusto para mí, al contrario. No, amigo, gracias por aceptar la invitación. Primero déjame decirte que casi no nos ven aquí, entonces no te preocupes, podemos platicar de absolutamente todo, No, no pasa revelar, nada. revelar todos los secretos habidos y por haber. Entonces, no, no es cierto. Como les decía, Luis, te estaba presentando con mis amigas, amigos de Instagram. Les decía que Gracias. además de periodista, por supuesto, de oficio, de profesión, colega, pues también has incursionado desde hace muchos años, y ya nos platicarás ahorita en tu presentación, en temas de comunicación social, de comunicación política. Daré un adelanto desde donde yo me acuerdo, desde donde me tocó, en la extinta Policía Metropolitana de Cuernavaca, previo a una crisis muy importante en esta dependencia, crisis de por sí en ella misma, pero y por supuesto en el tema de comunicación social. Y bueno, una serie de actividades que ha pasado incluso por una responsabilidad y una culpabilidad, amigo, no, de lo que pasa en Morelos. Pero, Luis, para que te conozcan, quienes no lo hacen todavía, ¿quién es Luis Alberto Beltrán? Muchas gracias, mi querido Héctor, por esa amplia No, hombre. presentación y la verdad es que pues nos conocimos en aquella época, tú y yo, cerca del 2007, si no mal recuerdo, que fue 2009, 2007. 2007-2009 en esa época. Uh-huh. Pero bueno, yo ya tengo 20 años en el ejercicio periodístico, 19, cumplo 20 ya a finales de este año. Uh-huh. Estuve en el área de comunicación social del gobierno de Sergio Estrada cuando fue gobernador. Ok. Después de ahí me invitaron a TV Azteca Morelos, donde estuve por un lapso de casi 3 años, pasando Okay. desde todo, ¿no? De reportero, corresponsal, conductor de las cápsulas de las 7 del 7, Uh-huh. después conductor del noticiario de la noche, esporádicamente cuando hacían falta Giovanni o Agustín en aquellas épocas, pues le entraba también yo al noticiero de la tarde, ¿no? Y de ahí No, me claro. invitaron a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, en el área de comunicación social, dado que quienes me invitan en aquel entonces fue Jesús Giles, que en paz descanse, el presidente municipal Sí, de ajá. Cuernavaca, Alcalde. y yo cubría las fuentes de seguridad y justicia, entonces iba de la mano el tema, Uh-huh. muy complicado precisamente en aquel Ya, entonces, 3 años en los que me tocó ver desde la detención del que fue mi jefe, el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, sí. también la llegada de un general a dirigir el área de prevención, que es la Secretaría de Seguridad Pública, Uh-huh. y por supuesto también todo lo que tuvo que ver con las crisis de las muertes de los policías, las famosas narcomantas. Empezaba
todo aquel auge, ¿no? Con el cártel de los Beltrán Leiva. Y en ese inter también me invitan a hacer participaciones, así fue, participaciones en Grupo Radio Centro, que agrupaba Formato 21, Radio Red, y empecé a hacer algunas colaboraciones, precisamente por cómo se estaba dando todo este tema. Y simultáneamente me invitan a trabajar también a W Radio, donde sigo siendo corresponsal ya con 12 años en la estación. Y también hacía participaciones en la agencia DPA, la agencia alemana de noticias. Posteriormente de que termina el periodo constitucional en Cuernavaca, me invitan a trabajar igual al área de comunicación social en el municipio de Emiliano Zapata. Ahí estuve con el alcalde del PRD, Alberto Figueroa. Posteriormente, cuando llega el nuevo alcalde, Carlos Martínez Varela, me ratifica en el cargo. Estuve 2 periodos constitucionales ahí. Termina el 31 de diciembre del 2015 y pues yo ya entregué la administración y me invitan a trabajar al Ayuntamiento de Cuernavaca en primera instancia a el área de cultura del agua, ahí en el Zapac. Estuve en esa área, espacio de 3 meses. Después hubo un cambio, ahí una rotación, ya como director de comunicación social, como vocero del sistema de agua potable. Y cuando viene esta coyuntura política entre Cuauhtémoc Blanco y los hermanos Yáñez, pues a mí me invitan también a hacer un enroque, ¿no? Yo estaba en el área de comunicación social del sistema de agua potable y me dicen que era necesario tener un cambio en comunicación social. Tuve un primer encuentro con el entonces alcalde, en el que platicamos de este cambio y dije, pues sí, adelante, vamos, ¿no? Pero también fue algo muy chistoso, ¿no? Porque habían pasado 2 compañeros ya por esa área y yo sí, con esa, pues, plática directa, le dije, oye, yo no quiero ser el tercero, ¿no? Porque, pues, primero, para hacer una comunicación, pues, primero debemos de tener tú y yo, debe haber una empatía. Y si no, pues vas a tener 4, 5, 6 personas en esta área, ¿no? Entonces empezamos a hacer una sinergia, un buen trabajo, y pues terminé siendo el tercero prácticamente en el Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no? Termina igual el periodo constitucional y ahora ya en la gubernatura del estado. Yo soy invitado a trabajar como director de comunicación social en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, después de un cambio que hubo ahí. Lo tendrás muy presente, mi querido Héctor. Sí. Y bueno, pues ya es un área que yo conocía, el tema de seguridad. Y dije, sí, por supuesto, es un gran reto a nivel profesional. Y terminé el ciclo, porque así lo decidí yo, terminar el ciclo laboral en la Comisión Estatal de Seguridad Pública el 15 de mayo pasado. Y actualmente pues estoy en la corresponsalía de W Radio y estoy en un proyecto que ahora pues en redes sociales que se llama Acá Entre Nos, con 2 grandes amigos y compañeros, sin agraviar por supuesto al presente, que estoy compartiendo micrófonos con Omar Guerra y con Roberto Figueroa. El proyecto se llama Acá Entre Nos, surgió, bueno, salió a la luz el día 2 de agosto y el 5 nos desaparecieron de la faz de la radio. Lo censuran. Sí, con todas esas palabras. ¿No? Oye, ¿te gustan los retos fuertes? Digo, no sé si desde el inicio, cuando decides entrar a comunicación social en la extinta Policía Metropolitana o Secretaría Pública de Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, la Metro, ¿no? Conocida como la Metro, como se le conocía. Allá en el sexenio panista de Jesús Giles, como bien lo comentabas, obviamente no preveías, porque creo que nadie teníamos visión sobre lo que iba a pasar un par de años después con el tema de la seguridad en Cuernavaca. Sin embargo, y yo debo decir, y agradezco nuevamente que estés acá, porque nos conocimos, él como vocero de esta dependencia de seguridad pública, yo como reportero, y bueno, el tema estaba muy caliente en términos periodísticos, en el sentido de que, ya lo decía Luis, asesinato de policías, detención de policías, participación muy activa del ejército mexicano de la 24 Zona Militar, particularmente en labores de seguridad pública,
la toma en algunas ocasiones de las instalaciones de la policía de Cuernavaca por parte de militares, cosa que no se veía. Yo platico con algunos colegas recordando aquella época. Hoy seguramente para muchos de ustedes ver militares en la calle es algo muy normal, rutinario. Para nosotros en aquel tiempo, Luis, ver un camión de militares en la calle era nota, y entonces teníamos que detenernos, bajarnos del coche y hacer imagen, foto, video, el poco video que se podía hacer en aquel tiempo digital, muchos con sus cámaras analógicas, porque era nota ver al ejército en las calles. Bueno, en ese contexto es en el que nos conocimos, y por supuesto había, pues yo no sé, una presencia constante de la policía de Cuernavaca en las notas, no siempre una presencia positiva en cuanto a la calificación periodística de positivo y negativo, y a pesar de ello, debo decir, y yo lo reconozco y se lo he dicho en corto, y hoy lo digo en público, Luis, como vocero, pues nunca se indignó, se molestó, se enojó, no lo sé, por lo menos nunca me lo dijo, por este tipo de coberturas. Tan es así que a la fecha, me parece, amigo, seguimos justamente cultivando esta amistad y esta cercanía profesional, porque yo siempre lo he dicho, son muchos los que pueden entrar dentro de esta calificación, bueno, en esta actividad de vocería, de encargados de comunicación social, pero son pocos los que a la postre y después de un cargo permanecen en la amistad, en el aprecio, en el afecto, y Luis es uno de ellos porque, y así lo digo, no sé si sean las palabras correctas, nunca se lo tomó personal, y yo creo que eso marca una gran diferencia entre cómo actúa un vocero y un encargado de comunicación social, entendiendo, amigo, que si hay notas negativas sobre, no tu trabajo, sobre lo que te toca difundir y demás, pues es porque estás en ese lugar, ¿no? No es una cuestión de consigna contra quien encabeza el tema de comunicación social de una dependencia, y yo creo que muchos funcionarios en ese tiempo y ahora, no se diga, se lo toman personal y piensan que las investigaciones periodísticas, reportajes, entrevistas, incluso ironías, burlas sobre sus jefes o sobre su trabajo es personal, y no, simplemente, Luis, es porque están ocupando un espacio en un momento determinado, y yo aplaudo y celebro mucho que a la fecha, amigo, sigamos teniendo la posibilidad de llamarnos así, amigos, y por supuesto, mi respeto y admiración profesional. ¿Te gustaban los retos desde entonces? Porque a pesar de que se viene toda esta crisis en la metro, no tiraste la toalla, es decir, aguantaste vara, te quedaste en tu posición y te tocó informar, me parece, pues una de las crisis más fuertes por las que ha cruzado la policía en Cuernavaca y digamos en todo Morelos. Sí, también fue una etapa de mucho aprendizaje. Te comento que yo estuve ahí en comunicación social con un equipo y también con un amigo mutuo, también Arturo Vado, que fue uno de los compañeros que también aprecio y reconozco su trabajo profesional, y por supuesto también gozo de su amistad. Sí, fue muy complicado, la verdad, ¿no? En primera, cuando empezaron las ejecuciones de los policías, sí llegó un momento en ese cuarto, ¿no? de trabajo, de decir, pues, ¿cómo lo decimos, no? Esa es la forma, ¿no? del comunicar. Y pues tenías que hablar con los mandos en aquel momento y pues, decirles como el doctor, ¿no? Pues dime la verdad para que yo también sepa cuál es el antídoto que te voy a aplicar. Y sí, hubo mucha respuesta. Y cada vez iba más fuerte, más fuerte. Si no era un policía, eran obviamente personas presuntamente ligadas a grupos criminales. Después las famosas narcomantas, detenciones de policías. Me acuerdo de una, cuando empezó prácticamente todo, de un ex policía, Esteban Royaceli Linares, y no recuerdo el otro nombre, pero creo que es de apellido Gaspar, que los detienen en el Estado de México. Los detienen por la zona de la Marquesa, bueno, por aquellos rumbos, y pues en la primera ocasión pues no teníamos ni la conexión que tenemos ahorita de WhatsApp, ¿no? Ni la inmediatez. De hecho, la nota surgió allá, ¿no? Surgió allá, claro, surgió allá. Entonces, cuando a mí un compañero de W Radio, precisamente, que cubre policíaca, fue el que me avisa, dice, oye, fíjate que están detenidos aquí, estoy en el lugar, a 2 policías de Cuernavaca, se llaman fulano de tal, y dije, no creo, pues están acá, ¿no? Están dice, bueno, te lo estoy diciendo porque yo aquí estoy, ¿no? Dije, pues déjame confirmar. Entonces, cuando llego con el jefe operativo en aquel entonces, y le digo, oye, pues fíjate que me acaban de hablar ahorita, y por Nextel, ¿no? Teníamos, ¿no?
la detención de fulano y sutano, entonces yo me acuerdo ver el rostro de ese jefe de la policía y se quedó desencajado, dice, no los pudieron haber detenido. Le digo, pues ahorita ya están allá detenidos y pues tú eres el que puede comunicarse y confirmarlo, ¿no? Ujú. Y pues sí, efectivamente a los pocos minutos lo confirma y se desata todo, ¿no? A Ujú. raíz de la detención de estos dos elementos que los detienen con un arsenal, Sí, sí, porque estaban en su día franco y sí. pues obviamente las investigaciones empezaron, como que fue el hilito, ¿no? La hebra que empezaron a jalar y de Ujú. ahí pues derivó en las detenciones del jefe de la policía de Cuernavaca, Francisco Sánchez González, Ujú. y de Luis Ángel Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Que Ujú. pasaron, me parece que 3 años, Ujú. algunos más, otros menos, Y pero los dos salieron. finalmente hoy ya salieron de prisión Ujú. y las investigaciones pues concluyeron incluso hasta con las detenciones de integrantes del Cártel del Pacífico Sur, Ujú. después pues obviamente ya el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva en las Torres de Ujú. Altitud, ¿no? Que eso pues obviamente marcó mucho la historia de Cuernavaca, ¿no? Fue un panorama muy violento lo que se vio en aquel entonces. Y ese proceso de aprendizaje, la verdad es que me ayudó mucho, ¿no? Y sí, o Claro. sea, la presión de los Sí, medios cómo no. siempre, tú la sabes, ¿no? Cuando están por confirmar una información, el dato, las llamadas, Sí. y sobre todo en la noche, ¿no? También, porque a mí también me tocó el acoso del ejército mexicano, ¿no? Ujú. A raíz de la detención de Francisco Sánchez González, llega el general Farfán Carriola, que en paz descanse, Sí. porque Asesinado en el también norte del fue país, ¿no? ¿O en asesinado Michoacán? En el me norte parece del que en país, ¿no? Ciudad Juárez. En Ajá. Ciudad Juárez, que lo mandaron Ujú. para allá. Y lo más chistoso es que por mi apellido, ¿no? Luis Alberto Me Beltrán. dice, pues tú qué papel juegas en ese cartel, ¿no? Y yo, pues, obviamente me empecé a reír y no le gustó nada al general que yo me riera en su cara, ¿no? Sí. Pero de todas formas me mandó una tropa del ejército a vigilar mi espacio de una semana en mi casa. Yo tenía Qué al bárbaro. ejército prácticamente, sí, estaba pues, vigilado, ¿no? En aquel entonces. Y bueno, después lo destituyen Ujú. y lo mandan destacamentado por parte del ejército a la frontera con México y allá es donde lo que yo recuerdo, que empieza con una especie de cacería de polleros Ujú. y puso los rostros de los 10 polleros más buscados, ¿no? Ujú. Entonces duró 33 días en el cargo porque fue abatido precisamente por un grupo de aquella zona, ¿no? Lo Pero sí, acribillaron. sí es complicado, ¿no? El tema de la seguridad siempre, siempre es complicado y lo que me tocó a mí vivir, por ejemplo, en este inicio de sexenio, pues también tiene sus aristas, ¿no? Porque me tocó trabajar primero con policías preventivos, estrictamente municipales, como se le conocía. Ujú. Después la etapa con el ejército, que yo tenía Ujú. una imagen muy distinta del ejército, ¿no? Ya cuando trabajas de cerca con ellos, pues dices, bueno, Sí. Sí. no es lo suyo, pero pues están contribuyendo. Y en Comprendes esta muchas época cosas. y en esta época me toca trabajar con elementos activos de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿no? Que igual también yo tenía un concepto y pues salí pues obviamente con otro concepto, ¿no? Aunque muy Ujú. sana la salida, pero sí te quedas con esa imagen, ¿no? De que las fuerzas que tú piensas que son las más estrictas, las más pulcras, eh, pues de repente te llevas alguna sorpresa, ¿no? Entonces, Sí. por, por lo sano, dije, ya terminó la etapa, hasta aquí la dejamos, y a continuar con lo que sabemos hacer, que es el periodismo. Ujú. Y de ahí digamos que estuviste en una etapa más tranquila, aunque no necesariamente así en el tema del municipio, ¿no? Te fuiste a Zapata, estuviste No, pero ¿cuál fuera tranquila? de estas... Detuvieron al presidente municipal, lo destituyó la corte, ¿no? Porque ese también fue otro Claro. tema, ¿no? Que por un desacato de un ordenamiento de un juez federal, que eran 5 denuncias, me acuerdo, de ciudadanos que habían solicitado el regreso del impuesto sobre la renta, si no mal recuerdo cuál era, ¿no? Pero eran cantidades que tenían que regresar el ayuntamiento a los ciudadanos eh, de 400 pesos, 600 Ujú. pesos, 1,200. El más fuerte que tenía que regresar
y por la cual se consignó, fue de 11,200 pesos. Tenían que regresar al ayuntamiento a un ciudadano. El ayuntamiento recibe la solicitud, tenían que pagar, no contestó ni siquiera el área jurídica. Llega esta demanda a un juez federal, el juez federal le ordena al presidente municipal, a la tesorera y al jurídico pagar, o de lo contrario pues serían acreedores a una sanción. El tema llegó hasta la corte, ¿no? Entonces, la corte sí dijo, a ver, mi resolución va en 3 sentidos. Pagas, te destituyo y es cárcel. Entonces, ni siquiera terminó el trienio Carlos Martínez, el presidente municipal de Emiliano Zapata, de extracción perredista, y pues también se genera una crisis, ¿no? de gobernabilidad. Obviamente viene el debilitamiento del partido en aquel entonces, y pues sí, varios me decían, oye, pues te gustan los retos, ¿no? Porque a donde vas, siempre pasa algo, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre pasa algo, pero esa es la adrenalina, ¿no? Que tiene su sabor, ¿no? Y su sazón, estar del otro lado del periodismo, ¿no? Yo la verdad es que aplaudo también y reconozco el trabajo reporteril de todos, pero también me gusta mucho la otra etapa, ¿no? La de construir la nota, ¿no? No tanto la cobertura que se perdió un poquito, por lo menos de mi parte, en estos últimos meses, ¿no? Pero sí me gusta también construir la nota, construir el discurso, la parte institucional, por supuesto, también tiene su encanto. Y pues acabó la etapa y dije, no, ya mejor pues nos dedicamos a otra cosa, al periodismo. Y digo, nunca lo ha soltado. No, nunca lo he soltado, ¿no? Pero digo, ya mejor me paso del otro lado de la barrera, ¿no? Ya vi los toros de aquí, ahora me toca ya estar abajo. Claro. Amigo, podemos platicar mucho de lo que ha pasado en medio de esta actividad. Sin embargo, creo que también es interesante llegar a la etapa más reciente, brincarnos un poquito esto que ocurre en medio, aunque por supuesto que hay muchas cosas. Yo voy a decirlo así, en la cobertura, cuando Cuauhtémoc Blanco, primero se especulaba que iba a ser el candidato por el PSD, había muchas dudas, no lo creíamos, algunos decían sí es, otros decíamos es alguien con el mismo nombre, pero no es Cuauhtémoc Blanco la figura del fútbol pues, nacional o internacional, hasta una tarde que vimos que en Acapancingo llegó caminando hacia las instalaciones del PSD para oficializar su registro, y ahí dijimos, caray, esto sí va en serio por parte de los hermanos Yáñez. Vino ahí una cuestión sui generis en materia de cobertura porque pues era cubrir al ídolo del fútbol nacional que se le formaban para las selfies, se le formaban para la firma de balones, era pues todo un fenómeno la presencia de Cuauhtémoc Blanco en las calles de Cuernavaca durante los poquitos momentos que hizo campaña, ¿no? Entonces, pues digamos que esa fue una cobertura sui generis, extraña en la campaña como tal. Sin embargo, ya llega a la administración pública de Cuernavaca, gana la contienda como todos sabemos, y pues ahí viene ya, pues lejos de una cobertura ordinaria de un personaje como Cuauhtémoc Blanco en una campaña electoral, pues ya viene la cobertura del encargado de administrar una ciudad y los recursos humanos y financieros de una ciudad. Entonces, pues ahí vino, de mi parte, y así lo voy a contar con su gobierno al inicio, pues una postura de periodista respecto a una autoridad que es la de, desde mi punto de vista, pues cuestionarle las decisiones, los nombramientos que hacía. Y bueno, fue complicado complicado en términos de relación, digo, no tiene por qué ser bonito una relación de la fuente con el reportero, pero fue complicada porque la gente que al inicio pues manejaba el tema de comunicación social de Cuauhtémoc Blanco, me parece que no tenía muy claro cuál era pues la actividad de los reporteros. Entiendo que, y saludos a ellos, a Julio, a Roberto, pues estaban muy inmiscuidos en el tema también de la atención a medios de comunicación, y había allí pues una especie de laguna en cuanto al manejo de comunicación social, al grado de que en alguna ocasión Cuauhtémoc Blanco explotó contra mí, me dio un manotazo, digamos, al teléfono de la grabadora en ese inicio, me dijo que pues él ya me había dicho que no me iba a dar entrevistas, cosa que no era cierta. Intervino por ahí el entonces, no sé si ya era coordinador o qué cargo tenía Alexander Pisa, trató ahí un poco de mediar, no resultaron las cosas y demás. Bueno, en fin, se enojó su equipo conmigo por estas preguntas que le hacía, que tienen que ver con un nombramiento de una persona que no cumplía los requisitos para ocupar un cargo en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Fue álgida esta cobertura, fue complicada en esos términos.
entiendo que se dan cuenta, tú lo señalabas bien, viene este rompimiento de Cuauhtémoc con los hermanos Julio y Roberto Yáñez, algunos dirán la traición de Cuauhtémoc Blanco a Julio y Roberto Yáñez, y aparece Luis en una primera conferencia de prensa en el antiguo museo de la ciudad de Cuernavaca. Antes había un alcalde, Cuauhtémoc Blanco, totalmente ajeno a lo que pasaba, grosero, soberbio, altivo, y de pronto una mañana vemos llegar a Cuauhtémoc Blanco echando relajo, saludando a los reporteros, casi casi que, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Buenas. Fue así de, y claro, de pronto volteas a ver y atrás de Cuauhtémoc pues venía caminando Luis. Y entonces muchas cosas quedaron claras. Claro, hay un golpe de timón, hay un cambio en la estrategia de comunicación social y se nota un discurso, Luis, adecuado a la mentalidad de quien en ese momento dirigía los destinos de Cuernavaca, concreto, muy corto, emotivo, nada que ver con lo que se venía desarrollando antes. Y voy a decirlo así, fue tal el cambio que hoy podemos ver a Cuauhtémoc Blanco gobernar Morelos, nos guste o no, por, en parte, lo que hizo en esta segunda etapa, digamos, como alcalde de Cuernavaca, que básicamente fue posicionarse frente a Graco Ramírez y frente a una estrategia que pretendía inhabilitarlo políticamente. Apenas volvemos a hablar del tema con el tema de los magistrados, con el tema de todo lo que el exgobernador Graco Ramírez intentó hacer o hizo para tirar a Cuauhtémoc Blanco de la contienda electoral y no pudo hacerlo. Y allí, en esa etapa, Luis, estuviste tú, en la etapa de la construcción de ese mensaje, de ese Cuauhtémoc Blanco que ganó la gubernatura, estuviste acompañándolos tú. Sí, de hecho, eso fue mi primer trabajo ya como coordinador de comunicación social porque pues fue un poquito hasta incómodo, ¿no? La llegada, hay que decirlo como son, Sí, porque nadie se esperaba todos estos cambios que se sí, originaron en la estructura del ayuntamiento. Y pues sí. obviamente, unos sí estuvieron en campaña, yo no estuve en campaña, ¿eh? Mi querido Héctor, y O los sea, no que es nos tu están culpa. escuchando, yo no estuve en la campaña para presidente municipal, ni tampoco No, para no, la de no. gobernador, Sí, no, no, ¿no? no, no. Sí. Me tocó ya tocar el primer discurso cuando sale esa conferencia de prensa, anunciar los cambios. Uh-huh. Y, y yo me acuerdo perfectamente las palabras que le puse al principio. Le puse: Cuernavaca no tiene partido, Cuernavaca no tiene ningún color político. Uh-huh. Y, el tema era del alcalde ciudadano, ¿no? Porque sí, o sea, Uh-huh. todos lo sabemos, Cuauhtémoc Sí, Blanco, más de 20 años de futbolista profesional, sí. y lo meten a un terreno donde era completamente desconocido, pues obviamente no tenía ese manejo adecuado ni de medios, porque él estuvo acostumbrado a un tipo de cobertura distinta, ¿no? Toda la Uh-huh. prensa Sí, deportiva, sí. pues también tiene otra dinámica, ¿no? Y Totalmente. enfrentarse por decirlo de alguna forma, enfrentarse a la prensa pues nacional y local y un tema político y también pues unos llevaban mensajes y otros trataban simplemente de cubrir la nota, ¿no? Pero sí me gustó mucho la construcción del discurso y sobre todo el trabajar con él de la mano en ese sentido, ¿no? Tú decías, a lo mejor no tiene que ser de amistad la relación, pero yo digo, ¿por qué no? Yo me acuerdo que incluso, si me lo permites comentarlo, le comenté precisamente que no tenía por qué enfrentarse contigo, ¿no? O Uh-huh. sea, tú simplemente eres un periodista que va a cubrir las actividades que él tiene. Y siempre le recalcaba es que tu puesto, bueno, tu cargo es político, aunque no lo quieras ser, Claro. administrativo, ¿no? Mediático. O sea, no puedes estar alejado de los medios de comunicación. Uh-huh. Pero es que él me gritó, ¿no? Y cómo te gritaban también los demás, ¿no? ¿Y por qué con él, no? Y así con varios, ¿eh? O sea, pero contigo sí fue un caso muy concreto, muy especial, Sí. Estuvo que raro ahí. No sé qué estuvo pasó de raro, origen. pero hasta estuvimos hasta compartiendo el pastel un día, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, En su cumpleaños. Entonces, sí. digo, a lo mejor no tienes que ser el gran amigo, pero sí tener una relación sana, porque lo ves todos los Claro, días, ¿no? claro. Insisto, yo no lo veía ni como amigo, yo lo veía pues como mi jefe, ¿no? Porque era Sí. pues, el alcalde en aquel entonces y así era tratado, ¿no? Obviamente sí había espacios en los que pues sí había un poquito más la oportunidad de platicar, pues no tanto de trabajo, Uh-huh. pero sí el poco tiempo que yo tenía con él disponible era para pues tener un trabajo más de manejo de medios, ¿no? Sí. Eh,
si no quieres contestar, no contestes, ¿no? Pero te van a preguntar de tu trabajo, no te van a preguntar de otra cosa. Eso siempre, ¿no? Decir no a veces es complicado, pero muchas veces cómo te ayuda, ¿eh? Claro, claro. Porque me acuerdo también que llegaron compañeras y compañeros de medios nacionales que lo que querían, más que cubrir la nota, era pues corretearlo, ¿no? Ujú. Sacarlo de sus casillas, Reventarlo. reventarlo, como se dice coloquialmente, ¿no? Y obviamente tratar con él porque sí era muy temperamental. Sí. Decir, ¿sabes qué? Pues mira, tienes que darle entrevista, ¿no? No, pero tienes que darla. O sea, si no, pues nos va a ir peor, ¿no? Y teníamos Oye, todo el sistema en contra, y de pronto en todo el ese sistema en contexto contra. y en eso, no sé cuál fue tu papel, pero se alinean las cosas y se convierte en enemigo de Graco Ramírez, el personaje político más odiado de Morelos. Eso facilitó las cosas. Tú llevaste hacia allá la comunicación social de Cuauhtémoc Blanco. Ah, no me hagas contar eso. No, no es cierto. No, digo, sí tiene mucho que ver, ¿no? El manejo del discurso siempre Porque no es de lo que pronto digas, era sino cómo Cuauhtémoc lo el que no, digas. y de pronto fue Cuauhtémoc el que no quiere el mando único. Entonces era, caray, mira, se le está poniendo a Graco, se le está Sí, parando claro. enfrente al gobernador. Oye, ¿por qué no el mando único? Porque son rateros. Ah, mira, hay un alcalde que dice que son rateros los del mando único y que no funciona. Cambió, digo, yo hay que decirlo, cambió el posicionamiento en el imaginario colectivo, por lo menos de Cuernavaca o de quienes leían las noticias en Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, cuando se convirtió, y Graco Ramírez también colaboró, en convertirlo en su enemigo, en la víctima del poder estatal encabezado por Graco Ramírez, ¿no? Sí, pero aparte también en el país, digo, hay más de 500 alcaldías, ¿no? Sí. Presidentes municipales. Y me acuerdo que en los medios nacionales salían 4 o 5 alcaldes, ¿no? En la síntesis, ¿no? Uno de ellos, digo, por obvias razones, era Lallín, ¿no? Uh El -huh, alcalde uh -huh. Lallín, el que robó Roba poquito. poquito. Obviamente hablaban de algún alcalde del Estado de México, ¿no? De Uh -huh, Nezahualcóyotl, de algún otro. Pero hablaban de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? uh -huh. Y hablaban precisamente de temas muy sobre la mesa que se ponían, el mando único. Obviamente, la foto que querían de Cuauhtémoc Blanco cuando decía, de Graco Ramírez, que cuando dijo, le apliqué la graquiña a la cuautemiña, ¿no? Uh -huh, En un tono sarcástico. uh -huh. Y pues obviamente pues, darle la vuelta y decir, bueno, pues tú tienes todo, pues yo con 2 palitos voy a ver qué puedo construir, ¿no? Uh Y -huh. te digo, quizá el secreto es cómo lo dices, no tanto lo que dices, ¿no? Y me acuerdo que trabajar con Cuauhtémoc era, pues, frases hechas, ¿no? Eh, Cortas, Cortas, sí, sí, contundentes. sí. O sea, yo siempre decía, el ABC, ¿no? Es Uh ágil, -huh, breve y conciso. No hay más, no hay más. uh -huh, Lo demás es saliva, ¿no? Y que digan uh lo que -huh, quieran. Entonces, empezamos a trabajar incluso hasta en los chacaleos, estas uh entrevistas -huh. colectivas, porque después ya hasta se detenía Cuando daba entrevistas colectivas, ¿no? cuando Sí, daba sí, entrevistas sí. colectivas, ¿no? Entonces, O ya no. al principio no quería y después, pues también hasta como que secretos, no de ese tamaño, ¿no? Teníamos, para cortar las entrevistas, ¿no? Sí, Ya sí. cuando de repente es un poco chistoso, ¿no? Pero es real. Había entrevistas que duraban 3 minutos, Uh -huh, 2 minutos, ¿no? uh -huh, Y la prensa no le sacaba nada más, ¿no? Y yo me uh acuerdo que -huh, de repente ya estábamos en las entrevistas y llevábamos 18 minutos uh -huh. en un chacaleo, ¿no? Porque ya Sí, contestaba y ya te sí, debatía, sí. y Ya otros planteaba compañeros, un oiga, tema. pero sí, 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 ¿no? Ahora sí que bajaba bien el balón, ¿no? Uh -huh, Y lo chutaba hacia donde tenía que ser. Y después, obviamente, por el mismo personaje, la misma naturalidad de Cuauhtémoc Blanco, pues, se sacaba de la manga, pues, frases como, la familia, los locos Adams, eh, al ex jefe de la policía también, ¿no? Al jefe Gorgory, ¿no? O sea, cosas pues, que es Cuauhtémoc Blanco, y dice, pues es que sí, o sea, yo no te voy a quitar nunca tu esencia, tú eres un futbolista, claro. eres un Y la ídolo, gente y votó de por verdad, ti así. yo siempre le decía, no, es que trabajar con un ídolo es complicado. Uh -huh, Y también acepté el reto, mi querido Héctor, de trabajar ahí con él porque
decía, es que no es un alcalde del PAN, no es un alcalde del PRD, no es un alcalde del PRI. O sea, es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y yo quiero ser parte de esta construcción, de esta historia, porque Es finalmente cuando histórico. llegó a Cuernavaca hizo historia, ¿no? Así es. Y dije, sí, claro, o sea, yo quiero ser partícipe y de una forma en que, pues obviamente dejes una huella y algo positivo. Y eso era una lucha de todos los días, ¿no? Estar platicando con él, estarle diciendo, eh, pues obviamente te digo, en el manejo de prensa, ¿no? La relación sobre todo. Y había espacios incluso hasta para las bromas posteriores, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Ujú, Y eso, por ejemplo, eso porque me lo decía, ¿no? Cómo en Palacio de Gobierno le enojan, ¿no? ujú, Que él sí pueda sacarse la foto con la prensa y no ujú. puede tener el acercamiento, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos avanzando, Claro, poco a poco. claro. E incluso cuando había eventos en los que yo podía acudir, de talla nacional o algunas reuniones en la Ciudad de México, pues también era muy agradable pues estar trabajando, te digo, con un ídolo, porque la gente se le acercaba y lejos de la Ujú. foto decía, no te dejes, no te dejes de Graco, no, ahí va, si tienes mi apoyo, ¿no? Entonces, pues qué mejor campaña que esa, ¿no? Que la Sí, misma gente vea, califique sí. tu trabajo y sobre todo, pues que se sume contigo, que haga suyo esa lucha, ¿no? Y eso pues, fue una gran etapa, ¿no? Luis, digo, lo que quieras contestarme, sin embargo, no concluiste, no estuviste, tú lo decías hace rato, en el tema de la campaña, de ahí Cuauhtémoc Blanco brinca a hacer campaña, libra todos estos obstáculos que le intentó poner Graco Ramírez en la pasada legislatura, eh, infinidad de personajes, los propios hermanos Yáñez, tratando de entre resarcir su propio daño, hacerlo cumplir los contratos que tenía firmado con ellos, en fin, a pesar de todo lo que pasó, Cuauhtémoc Blanco llega a la candidatura, hace campaña y finalmente llega a la gubernatura. ¿Qué pasó ahí con tu actividad profesional? Eh, vino, pues ¿cómo te diré? Eh, la posición era la más ideal para fortalecer un equipo, ¿no? El ayuntamiento transcurrió por diferentes etapas, muchos cambios, Uh -huh. y obviamente ya meterse de lleno a una campaña que también ya ellos ya conocían, Uh -huh. eh, sí se requirió más cabezas, ¿no? Pues sí, más equipo, ¿no? Para fortalecerlo. Uh Pero -huh. también había que cuidar la casa, Claro, por decirlo de una forma coloquial. sí, Entonces, cuando vino ese trabajo grupal, ¿no? Pues obviamente todo el mundo quería participar en la campaña para la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco. claro. Eh, y obviamente algunos fueron palomeados, otros desechados, algunos sé que hubo problemas, no estuve de lleno, pero finalmente optaron por un equipo que dijeron, bueno, este nos va a acompañar en la campaña Uh y -huh. esos son los que se van a quedar en el ayuntamiento. Uh -huh. Adelante, sí, está bien, sin ningún Claro. problema. Y obviamente en ese trayecto, en ese camino de la campaña, pues se consolidó obviamente un equipo y ya cuando regresan al ayuntamiento, pues prácticamente estuvo 15 días, 20 días Uh -huh. cumpliendo como presidente municipal Uh -huh. y se viene la entrega de la administración al alcalde suplente, eh, Uh -huh. y Juan Manuel Limonchi, Uh -huh. y es cuando pues termina toda la relación ahí, ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias y nos vemos. Lo que Pues sí, sigue. está bien, ¿no? Hasta en esa forma profesional lo entiendes, ¿no? Yo siempre he sido Claro, de ciclos y claro. dije, pues adelante, ¿no? Pues mucha suerte, qué bueno que se ganó, que ese era el objetivo. Yo no participé, digo, incluso en esta campaña, vi cómo se manejó y dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Se logró el Claro. objetivo, ¿no? Y obviamente también ya en esta nueva etapa de la administración, fue un poquito complicado el arribo, porque insisto, ya estaba un equipo ya más consolidado y Claro. ya pues nos fueron acomodando, ¿no? En diferentes lugares hasta que llegué a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. E insisto, digo, todo es de ciclos, ¿no? Y así se debe de entender. Los cargos son muy efímeros, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Incluso cualquier servidor público o cualquier persona que desee incursionar en la política y llegar obviamente a un cargo
administrativo, a nivel municipal, estatal, federal, pues deben entender eso, ¿no? Que sabes cuándo entras, pero cuándo no. Hay que aprender a ser. Pero también Claro. lo más importante, mi querido Héctor, es aprender a no ser, ¿no? Ujú, ujú. Incluso en las oficinas, digo, yo veo y cada quien lo comparte, ¿no? Eh, Se llevan cuadros de su familia, los diplomas, etcétera, etcétera. No, no es tu oficina, o sea, te lo prestan un rato. Ujú, Desde el primer día ujú, que llegas ya debes estar preparando tu entrega-recepción, ¿no? ujú. El calendario no es hacia, no, no, Luego, no es luego duran 2 semanas, ¿no? y luego no hacen ni entrega, ¿no? Oh, Ahí pero deben de vemos. tener claro eso, ¿no? Pero sí, quien incursiona en ese tipo de cargos, obviamente debe tener esa sensibilidad de tener... No les avises. Sí. Oh, ya, ya. A No, ver si ya no pasó, ya cortan pasó. este fragmento. Porque están buenos, ¿eh? Ya se dejaron venir, ya. Sí. Oye, Instagram nos permite nada más 59 minutos Ok. y estuviste en la CES con el vicepresidente Guarneros, eh, área que ya conocías en el tema de seguridad, en el equipo con los que ya conocías. Sin embargo, hay que decirlo, y no lo digas tú, lo voy a decir yo, que ese equipo que le acompaña a Cuauhtémoc Blanco desde hace algunos meses, eh, en varios sentidos, no solamente el de comunicación, en varios, lo hemos visto, ahí están las evidencias, pues se ha caracterizado mucho por el tema de traiciones y de no cumplir acuerdos. De pronto acuerdan con alguien, no le cumplen y así ha pasado en muchas situaciones en cuanto a temas laborales, en cuanto a temas profesionales, de prestaciones de servicios. En el mismo gabinete lo estamos viendo y ya salió Alejandro Villarreal a expresarlo públicamente, ¿no? Tiene ahí una serie de amigos de Cuauhtémoc Blanco que son, así lo dijo él, mezquinos, ¿no? Con sus intereses mezquinos y que nada le benefician, y eso se ve al final de cuentas en la administración pública, porque hay que decirlo, algunos ciudadanos, electores, medios de comunicación, me parece que le dieron pues un tiempo, un año de gracia al propio obispo Ramón Castro, aliados del propio candidato, alcalde y luego gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Alejandro Vera, en fin, muchos actores políticos pues le dieron el beneficio de la duda a este equipo, y algunos pues dejamos pasar un año para ver cómo se desenvolvía, cómo desarrollaba, cuando de pronto te das cuenta que no avanza y que los actos de corrupción, de nepotismo y de mala administración en términos de inteligencia, pues no funciona un gobierno así, pues me parece que también el bono democrático y la luna de miel se termina cuando así pasa. Tú estuviste allí un tiempo, me parece que hubo resultados en el tema de comunicación, son innegables en el tiempo en el que estuviste, están ahí las evidencias, de pronto decides abandonar o salirte de ese encargo de ser el coordinador, director de comunicación social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y también de pronto pues se nota el cambio, ¿no? Se nota en el tema y se nota, o sea, cuando una persona marca una diferencia y un estilo, en este caso concreto en una forma de comunicar, y ya no está, pues se nota en la forma en la que se redactan los boletines, los comunicados, las fotografías, el material audiovisual, la presencia de su jefe, en este caso el vicealmirante Ortiz Guarneros. Y bueno, eso pasó en la CES porque ya no estaba. Sin embargo, yo quiero tu opinión como experto, como parte en su momento del equipo, conoces al monstruo desde las entrañas. Hoy le decía a un compañero que estuvo también aquí mismo, colega nuestro, compañero tuyo, Roberto Carlos, en esta serie de entrevistas que estamos realizando, pues hay una serie de críticas constantes, ciudadanas y de especialistas en el tema de comunicación social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Luis, sin ser experto como no lo soy, basta ver sus comunicados del día para darte cuenta que me parece que hay ocasiones en los que no tienen que informar, y de pronto es ármate algo, o sea, informa que te reuniste con quién, no sé, o sea, recicla la fotografía de la reunión pasada, y lo han hecho, han reciclado fotografías de reuniones con autoridades federales para justificar pues esta ausencia del propio gobernador. Esta decisiones de pedirle a los medios de comunicación que retiren del aire a medios, a programas informativos como el suyo, o incluso reporteros de medios que antes se decían afines con la causa de la verdad y la justicia social, que hoy simplemente caen ante los embates de una unidad de comunicación social como la de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y me parece que los resultados están a la vista. Las encuestas colocan al gobernador como el peor gobernador del país, el que menos aprecio tiene por sus gobernados, en fin, tú lo conoces mejor que yo todo este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo este equipo de comunicación, y lo integre quien lo integre, pues está dando estos resultados, Luis, en el tema de opinión pública,
de un gobierno encabezado por una figura como la de Cuauhtémoc Blanco Bravo? Pues yo creo que todo radica en el principio de idoneidad. Debes de cubrir un perfil y obviamente tener la experiencia para un manejo, no solamente de un área de comunicación social, sino estás hablando de toda la estructura del poder ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Quizá no seas la persona más brillante ni la más inteligente en materia de comunicación, pero para eso debes de tener un equipo que te respalde. Pero digo, el principio de idoneidad radica en eso, ¿no? Poner a la persona en el cargo correcto. Claro. Y desde ahí partimos todo, ¿no? ¿Cómo es el manejo precisamente? Yo siento que no hay una supervisión del material que se envía, porque a veces también, digo, con una crítica constructiva, porque luego pues, hiere susceptibilidades, ¿no? No se revisa lo que se envía, de verdad. El gobernador estuvo en la CONAGO en días recientes y nada más lo vimos una sola ocasión. Y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y no toda la comunicación tiene que centrarse en el gobernador. Digo, es el titular del Ejecutivo, pero hay más temas en la agenda política, en la social, que sí se debe priorizar, ¿no? En ese sentido. Dos, a mí la verdad yo no encontré condiciones para poder continuar en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Lo digo a nivel profesional, ya no encontré condiciones y también para qué vamos a estar jugando, ¿no? Claro. Yo la verdad dije, ya hasta aquí se terminó el ciclo. Terminé platicando con el comisionado, le expresé grosso modo los motivos y todavía le dije, ¿sabe qué? Pues mire, yo aquí voy a seguir, aquí vivo. Se lo planteé el 11 de mayo y quedamos que con fecha 15 pues yo terminaba ese ciclo, ¿no? Para que en esos 4 días, si ya tenían algún perfil, pues obviamente lo fueran pues llevando para que yo le ofreciera toda la cordialidad y tomara decisiones desde el primer momento en que asumiera la responsabilidad. Y así fue, ¿no? Dije, y si no lo tienen, pues bueno, pues estoy atento para que en este margen, pues lo busquen y encuentren al idóneo, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la censura, por cierto, le mando un saludo a Roberto que nos está viendo. Fíjate que ha sido una gran experiencia, una buena aventura, digo, porque a Omar Guerra y a Roberto Figueroa, pues los conozco de hace muchos años. Con Omar incluso hasta fuimos competencia, ¿no? Él estaba en Televisa, yo en TV Azteca. Con Roberto, aunque lo ha dicho abiertamente, no es comunicólogo ni periodista, pero lo hace muy bien, ¿no? Es una persona muy talentosa, a quien le reconozco, y la verdad es que también he aprendido mucho estando con él. El proyecto era muy sencillo, ¿no? Como en todos, y por eso tiene un nombre bien sencillo que se llama Acá Entre Nos. Era un proyecto enfocado a radio, en donde, lejos de ser un programa informativo, un noticiario, era chacotear la nota, o sea, decir y escuchar a la gente qué es lo que quisiera. Con esta plática, que como les he dicho en otras ocasiones, el único objetivo es conocernos más y mejor. Mi estimado Luis Alberto Beltrán, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que nos siguen en esta transmisión. Un fuerte abrazo. Es un gusto para mí, al contrario. No, amigo, gracias por aceptar la invitación. Primero déjame decirte que casi no nos ven aquí, entonces no te preocupes, podemos platicar de absolutamente todo. No pasa nada. Revelar todos los secretos habidos y por haber. Entonces, no es cierto. Como les decía, Luis, te estaba presentando con mis amigos de Instagram. Les decía Gracias. que además de periodista, por supuesto, de oficio, de profesión, colega, pues también has incursionado desde hace muchos años, y ya nos platicarás ahorita en tu presentación, en temas de comunicación social, de comunicación política. Daré un adelanto desde donde yo me acuerdo, desde donde me tocó, en la extinta Policía Metropolitana de Cuernavaca, previo a una crisis muy importante en esta dependencia, crisis de por sí en ella misma, pero y por supuesto en el tema de comunicación social. Y bueno, una serie de actividades que ha pasado incluso por una responsabilidad y una culpabilidad, amigo, de lo que pasa en Morelos. Pero, Luis, para que te conozcan, quienes no lo hacen todavía, ¿quién es Luis Alberto Beltrán? Muchas gracias, mi querido Héctor, por esa amplia presentación. Y la verdad es que, pues,
nos conocimos en aquella época, tú y yo, cerca del 2007, si no mal recuerdo, que fue 2009. 2007-2009, en esa época. Pero bueno, yo ya tengo 20 años en el ejercicio periodístico, 19, cumplo 20 ya a finales de este año. Estuve en el área de comunicación social del gobierno de Sergio Estrada cuando fue gobernador. Después de ahí me invitaron a TV Azteca Morelos, donde estuve por un lapso de casi 3 años, pasando desde todo, ¿no? De reportero, corresponsal, conductor de las cápsulas de las 7 del 7, después conductor del noticiario de la noche. Esporádicamente, cuando hacían falta Giovanni o Agustín en aquellas épocas, pues le entraba también yo al noticiero de la tarde, ¿no? Y de ahí me invitaron a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, en el área de comunicación social, dado que quienes me invitan en aquel entonces fue Jesús Giles, que en paz descanse, el presidente municipal de Cuernavaca, y yo cubría las fuentes de seguridad y justicia. Entonces iba de la mano el tema, muy complicado precisamente en aquel entonces. 3 años en los que me tocó ver desde la detención del que fue mi jefe, el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, también la llegada de un general a dirigir el área de prevención, que es la Secretaría de Seguridad Pública, y por supuesto también todo lo que tuvo que ver con las crisis de las muertes de los policías, las famosas narcomantas. Empezaba todo aquel auge, ¿no? Con el cártel de los Beltrán Leiva. Y en ese inter también me invitan a hacer participaciones, así fue, participaciones en Grupo Radio Centro, que agrupaba Formato 21, Radio Red, y empecé a hacer algunas colaboraciones precisamente por cómo se estaba dando todo este tema. Y simultáneamente me invitan a trabajar también a W Radio, donde sigo siendo corresponsal ya con 12 años en la estación. Y también hacía participaciones en la agencia DPA, la agencia alemana de noticias. Posteriormente de que termina el periodo constitucional en Cuernavaca, me invitan a trabajar igual al área de comunicación social en el municipio de Emiliano Zapata. Ahí estuve con el alcalde del PRD, Alberto Figueroa. Posteriormente, cuando llega el nuevo alcalde, Carlos Martínez Varela, me ratifica en el cargo. Estuve 2 periodos constitucionales ahí. Termina el 31 de diciembre del 2015 y pues yo ya entregué la administración y me invitan a trabajar al Ayuntamiento de Cuernavaca en primera instancia a el área de cultura del agua, ahí en el Zapac. Estuve en esa área, espacio de 3 meses. Después hubo un cambio, ahí una rotación, ya como director de comunicación social, como vocero del sistema de agua potable. Y cuando viene esta coyuntura política entre Cuauhtémoc Blanco y los hermanos Yáñez, pues a mí me invitan también a hacer un enroque, ¿no? Yo estaba en el área de comunicación social del sistema de agua potable y me dicen que era necesario tener un cambio en comunicación social. Tuve un primer encuentro con el entonces alcalde, en el que platicamos de este cambio y dije, pues sí, adelante, vamos, ¿no? Pero también fue algo muy chistoso, ¿no? Porque habían pasado 2 compañeros ya por esa área y yo sí, con esa, pues, plática directa, le dije, oye, yo no quiero ser el tercero, ¿no? Porque, pues, primero, para hacer una comunicación, pues, primero debemos de tener tú y yo, debe haber una empatía. Y si no, pues vas a tener 4, 5, 6 personas en esta área, ¿no? Entonces empezamos a hacer una sinergia, un buen trabajo, y pues terminé siendo el tercero prácticamente en el Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no? Termina igual el periodo constitucional y ahora ya en la gubernatura del estado. Yo soy invitado a trabajar como director de comunicación social en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, después de un cambio que hubo ahí. Lo tendrás muy presente, mi querido Héctor. Y bueno, pues ya es un área que yo conocía, el tema de seguridad,
Y dije, Ajá. sí, por supuesto, es un gran reto a nivel profesional. Y terminé el ciclo, porque así lo decidí yo, Ujú. terminar el ciclo laboral en la Comisión Estatal de Seguridad Pública el 15 de mayo pasado. Y actualmente pues estoy en la corresponsalía de W Radio y Ujú. estoy en un proyecto que ahora pues en redes sociales, que se llama Acá Entre Nos, Sí. con dos grandes amigos y compañeros, sin agraviar por supuesto al presente, No, que estoy compartiendo micrófonos con Omar Guerra y sí. con Roberto Figueroa. El proyecto se llama Acá Entre Nos, surgió, bueno, salió a la luz el día 2 de agosto y el Ujú. 5 nos desaparecieron de la faz de la Lo, radio. lo censuran, Sí, 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 con todas esas palabras. ¿no? Oye, ¿te gustan los retos fuertes? Digo, no sé si desde el inicio, cuando decides entrar a comunicación social en la extinta Policía Metropolitana o Secretaría Pública de Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, la Metro, ¿no? Conocida como La la Metro, Metro, como se le allá en el conocía. sexenio panista de Jesús Giles, como bien lo comentabas, obviamente no preveías, porque creo que nadie teníamos eh, visión sobre lo que iba a pasar un par de años después con el tema de la seguridad en Cuernavaca. Sin embargo, y yo debo decir, y agradezco nuevamente que estés acá porque nos conocimos él como vocero de esta dependencia de seguridad pública, yo como reportero, y bueno, el tema estaba muy caliente en términos periodísticos, en el sentido de que, ya lo decía Luis, asesinato de policías, detención de policías, participación muy activa del ejército mexicano de la 24 Zona Militar, particularmente en labores de seguridad pública, la toma en algunas ocasiones de las instalaciones de la policía de Cuernavaca por parte de militares, cosa que no se veía. Yo platico con algunos colegas recordando aquella época. Hoy seguramente para muchos de ustedes ver militares en la calle es algo muy normal, Uh -huh. rutinario. Para nosotros en aquel tiempo, Luis, ver un camión de militares en la calle era nota, y entonces teníamos que detenernos, bajarnos del coche y hacer imagen, foto, video, el poco video que se podía hacer en aquel tiempo digital, muchos con sus cámaras analógicas, porque era nota ver al ejército en las calles. Bueno, en ese contexto es en el que nos conocimos, y por supuesto había, pues yo no sé, una presencia constante de la policía de Cuernavaca en las notas, no siempre una presencia positiva en cuanto a la calificación periodística de positivo y negativo, y a pesar de ello, debo decir, y yo lo reconozco y se lo he dicho en corto, y hoy lo digo en público, Luis, como pues nunca se indignó, se molestó, se enojó, no lo sé, por lo menos nunca me lo dijo, por este tipo de coberturas. Tan es así que a la fecha, me parece, amigo, seguimos justamente cultivando esta amistad y esta Así es. cercanía profesional, porque yo siempre lo he dicho, son muchos los que pueden entrar dentro de esta eh, calificación, bueno, en esta actividad de vocería, de encargados de comunicación social, pero son pocos los que a la postre y después de un cargo permanecen en la amistad, en el aprecio, en el afecto, y Luis es uno de ellos porque, y así lo digo, no sé si sean las palabras correctas, nunca se lo tomó personal. Y yo creo que eso No, marca nunca. una gran diferencia entre cómo actúa un vocero y un encargado de comunicación social, entendiendo, amigo, que si hay notas negativas sobre, no tu trabajo, sobre lo que te toca eh, difundir y demás, pues es porque estás en ese lugar, ¿no? No es una cuestión de consigna contra quien encabeza el tema de comunicación social de una dependencia, y yo creo que muchos funcionarios en ese tiempo, y ahora no se diga, se lo toman personal y piensan que las investigaciones periodísticas, reportajes, entrevistas, incluso ironías, burlas sobre sus jefes o sobre su trabajo es personal, y no. Simplemente, Luis, es porque están ocupando un espacio en un momento determinado, y yo aplaudo y celebro mucho que a la fecha, amigo, sigamos teniendo la posibilidad de llamarnos así, amigos, y por Así es. supuesto mi respeto y admiración profesional. ¿Te gustaban los retos desde entonces? Porque a pesar de que se viene toda esta crisis en la metro, no tiraste la toalla, es decir, aguantaste vara, te quedaste en tu posición y te tocó informar, me parece, pues una de las crisis más fuertes por las que ha cruzado la policía en Cuernavaca y digamos en todo Morelos. Sí, también fue una etapa de mucho aprendizaje. Te comento que yo estuve ahí en comunicación social con un equipo Uh -huh. y también con un amigo mutuo, también Arturo Vado, que Uh fue -huh. uno de los compañeros que también aprecio y reconozco su trabajo profesional y por supuesto también gozo de su amistad. Sí, fue muy complicado, la verdad, ¿no? En primera,
cuando empezaron las ejecuciones de los policías, Sí. Sí llegó un momento en ese cuarto, ¿no? de trabajo, Sí. de decir, pues, ¿cómo lo decimos, no? Así Esa es. es la forma, ¿no? Del comunicar. Y pues tenías que hablar con los mandos en aquel momento y pues, decirles como el doctor, ¿no? Pues dime Ujú. la verdad para que yo también sepa cuál es el antídoto que te voy a aplicar. Ujú. Y sí, hubo mucha respuesta. Y cada vez iba más fuerte, más fuerte. Si no era un policía, eran obviamente personas presuntamente ligadas a grupos criminales. Después las famosas narcomantas, detenciones de policías. Me acuerdo de una, Ujú. cuando empezó prácticamente todo, de un ex policía, Esteban Royacelli Linares, Ujú. y no recuerdo el otro nombre, pero creo que es de apellido Gaspar, Sí. eh, que En el los Estado de detienen en el México. Estado de México. Los detienen por la zona de La Marquesa, bueno, por aquellos rumbos, y pues en la primera ocasión pues no teníamos ni la conexión que tenemos ahorita de WhatsApp, ¿no? Ni la inmediatez. De hecho, la nota Eh, surgió allá, ¿no? Surgió en el surgió Estado de allá, México, claro, surgió en... surgió allá. Entonces, cuando a mí un compañero de W Radio, precisamente que cubre policíaca, fue el que me avisa, dice, oye, fíjate que están detenidos aquí, estoy en el lugar, Ujú. a dos policías de Cuernavaca, se llaman fulano de tal, y Ujú. dije, no, no creo, pues están acá, ¿no? Están Dice, bueno, te lo estoy trabajando. diciendo porque yo aquí estoy, ¿no? Dije, pues déjame confirmar. Entonces, cuando llego con el jefe operativo en aquel entonces, y le digo, oye, pues fíjate que me acaban de hablar ahorita, y por Nextel, ¿no? Teníamos, ¿no? Así Eh, es. la detención de fulano y sultano, entonces yo me acuerdo ver el rostro de ese jefe de la policía y se quedó desencajado, dice, no, no, no los pudieron haber detenido. Le digo, pues ahorita ya están allá detenidos y pues tú eres el que puede comunicarse y confirmarlo, ¿no? Ujú. Y pues sí, efectivamente a los pocos minutos lo confirma y se desata todo, ¿no? A Ujú. raíz de la detención de estos dos elementos que los detienen con un arsenal, Sí, sí, porque estaban en su día franco y sí. pues obviamente las investigaciones empezaron, como que fue el hilito, ¿no? La hebra que empezaron a jalar y de Ujú. ahí pues derivó en las detenciones del jefe de la policía de Cuernavaca, Francisco Sánchez González, Ujú. y de Luis Ángel Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Que Ujú. pasaron, me parece que 3 años, Ujú. algunos más, otros menos, Y pero los dos salieron. finalmente hoy ya salieron de prisión Ujú. y las investigaciones pues concluyeron incluso hasta con las detenciones de integrantes del cártel del Pacífico Sur, Ujú. después pues obviamente ya el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva en las torres de Ujú. altitud, ¿no? Que eso pues obviamente marcó mucho la historia de Cuernavaca, ¿no? Fue un panorama muy violento lo que se vivió en aquel entonces. Y ese proceso de aprendizaje, la verdad es que me ayudó mucho, ¿no? Y sí, o Claro. sea, la presión de los Sí, medios cómo no. siempre, tú la sabes, ¿no? Cuando están por confirmar una información, el dato, las llamadas, Sí. y sobre todo en la noche, ¿no? También, porque a mí también me tocó el acoso del ejército mexicano, ¿no? Ujú. A raíz de la detención de Francisco Sánchez González, llega el general Farfán Carriola, que en paz descanse, Sí. porque Asesinado en el también norte del país, fue ¿no? ¿O en asesinado Michoacán? En el me norte del parece que en país, ¿no? Ciudad Juárez, en Ajá. Ciudad Juárez, que lo mandaron Ujú. para allá. Y lo más chistoso es que por mi apellido, ¿no? Luis Alberto Me Beltrán. dice, pues tú qué papel juegas en ese cartel, ¿no? Y yo, pues, obviamente me empecé a reír y no le gustó nada al general que yo me riera en su cara, ¿no? Sí. Pero de todas formas me mandó una tropa del ejército a vigilar mi espacio de una semana en mi casa. Yo tenía Qué al bárbaro. ejército prácticamente, sí, estaba pues, vigilado, ¿no? En aquel entonces. Y bueno, después lo destituyen Ujú. y lo mandan destacamentado por parte del ejército a la frontera con México y allá es donde lo que yo recuerdo que empieza con una especie de cacería de polleros Ujú. y puso los rostros de los 10 polleros más buscados, ¿no? Ujú. Entonces duró 33 días en el cargo porque fue abatido precisamente por un grupo de aquella zona, ¿no? Lo Pero sí, acribillaron. sí es complicado, ¿no? El tema de la seguridad siempre, siempre es complicado y lo que me tocó a mí vivir, por ejemplo, en este inicio de sexenio, pues también tiene sus aristas, ¿no? Porque me tocó trabajar
primero con policías preventivos, estrictamente municipales, como se le conocía. Ujú. Después la etapa con el ejército, que yo tenía una imagen muy distinta del ejército, ¿no? Ya cuando trabajas de cerca con ellos, pues dices, bueno, Sí, sí. no es lo suyo, pero pues están contribuyendo. Y en Comprendes esta muchas época cosas. y en esta época me toca trabajar con elementos activos de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿no? Que igual también yo tenía un concepto y pues salí, pues obviamente con otro concepto, ¿no? Aunque muy sana la salida, pero sí te quedas con esa imagen, ¿no? De que las fuerzas que tú piensas que son las más estrictas, las más pulcras, eh, pues de repente te llevas alguna sorpresa, ¿no? Entonces, Sí. por, por lo sano dije, ya terminó la etapa, hasta aquí la dejamos, y a continuar con lo que sabemos hacer, que es el periodismo. Ujú. Y de ahí digamos que estuviste en una etapa más tranquila, aunque no necesariamente así en el tema del municipio, ¿no? Te fuiste a Zapata, estuviste No, pero ¿cuál fuera tranquila? de estas... Detuvieron al presidente municipal, lo destituyó la corte, ¿no? Porque ese también fue Claro. otro tema, ¿no? Que por un desacato de un ordenamiento de un juez federal, que eran 5 denuncias, me acuerdo, de ciudadanos que habían solicitado el regreso del impuesto sobre la renta, si no mal recuerdo cuál era, ¿no? Pero eran cantidades que tenían que regresar el ayuntamiento a los ciudadanos, eh, de 400 pesos, 600 Ujú. pesos, 1,200. El más fuerte que tenía que regresar y por la cual se consignó fue de 11,200 pesos. Tenían que regresar el ayuntamiento a un ciudadano. El ayuntamiento recibe la solicitud de tenían que pagar, no contestó ni siquiera el área jurídica. Llega esta demanda a un juez federal, el juez federal le ordena al presidente municipal, a la tesorera y, Pagar. y al jurídico pagar, o de lo contrario, pues serían acreedores a una sanción. El tema llegó hasta la corte, ¿no? Entonces, eh, la corte sí dijo, a ver, mi resolución va en 3 sentidos. Pagas, te destituyo y es cárcel. Entonces, ni siquiera terminó el trienio Carlos Martínez, Ujú. el presidente municipal de Emiliano Zapata, de extracción perredista, y pues Ujú. también se genera una crisis, ¿no? De Claro, gobernabilidad, obviamente viene el claro. debilitamiento del partido en aquel entonces, y pues sí, varios me decían, oye, pues te gustan los retos, ¿no? Porque a donde vas, siempre Hay pasa algo, broncas, ¿no? Sí, claro. sí, siempre pasa algo, pero esa es la adrenalina, ¿no? Que tiene su sabor, ¿no? Y su sazón, estar del otro lado del periodismo, ¿no? Yo la verdad es que aplaudo también y reconozco el trabajo reporteril de todos, pero también me gusta mucho la otra etapa, ¿no? La de construir la nota, ¿no? No tanto la, Ujú. la cobertura que se perdió un poquito, por lo menos de mi parte, en Ujú. estos últimos meses, ¿no? Pero sí me gusta también construir la nota, construir el discurso, la parte institucional, por supuesto, también tiene su encanto. Y, y pues acabó la etapa y dije, no, ya mejor pues nos dedicamos a otra cosa, al periodismo. Y Más, digo, más, nunca lo ha soltado. no, no, nunca lo he soltado, ¿no? Pero digo, ya mejor me paso del otro lado de la barrera, ¿no? Ya vi los toros de aquí, ahora me toca ya estar abajo. Claro. Amigo, podemos platicar mucho de lo que ha pasado en medio de esta actividad. Sin embargo, creo que también es interesante llegar a la etapa más reciente, brincarnos un poquito esto que ocurre en medio, aunque por supuesto que hay muchas cosas. Yo voy a decirlo así, en la cobertura, cuando Cuauhtémoc Blanco, primero se especulaba que iba a ser el candidato por el PSD, había muchas dudas, no lo creíamos, algunos decían sí, sí es, otros decíamos es alguien con el mismo nombre, pero no es Cuauhtémoc Blanco la figura del fútbol pues, nacional o internacional. Hasta una tarde que vimos que en Acapancingo llegó caminando hacia las instalaciones del PSD para oficializar su registro y ahí dijimos, ah caray, esto sí va en serio por parte de los hermanos Yáñez. Vino ahí una cuestión sui generis en materia de cobertura porque pues era cubrir al ídolo del fútbol nacional que se le formaban para las selfies, se le formaban para la firma de balones, era pues todo un fenómeno la presencia de Cuauhtémoc Blanco en las calles de Cuernavaca
durante los poquitos momentos que hizo campaña, ¿no? Entonces, pues digamos que esa fue una cobertura sui generis, extraña en la campaña como tal. Sin embargo, ya llega a la administración pública de Cuernavaca, gana la contienda, como todos sabemos, y pues ahí viene ya, pues lejos de una cobertura ordinaria de un personaje como Cuauhtémoc Blanco en una campaña electoral, pues ya viene la cobertura del encargado de administrar una ciudad y los recursos humanos y financieros de una ciudad. Entonces, pues ahí vino, por de mi parte, y así lo voy a contar con su gobierno al inicio, pues una postura de periodista respecto a una autoridad que es la de, desde mi punto de vista, pues cuestionarle las decisiones, los nombramientos que hacía. Y bueno, fue complicado complicado en términos de relación, digo, no tiene por qué ser bonito una relación de la fuente con el reportero, pero fue complicada porque la gente que al inicio pues manejaba el tema de comunicación social de Cuauhtémoc Blanco, me parece que no tenía muy claro cuál era pues la actividad de los reporteros. Entiendo que, y saludos a ellos, a Julio, a Roberto, pues estaban muy inmiscuidos en el tema también de la atención a medios de comunicación y había allí pues una especie de laguna en cuanto al manejo de comunicación social, al grado de que en alguna ocasión Cuauhtémoc Blanco explotó contra mí, me dio un manotazo, digamos, al teléfono de la grabadora en ese inicio, me dijo que pues él ya me había dicho que no me iba a dar entrevistas, cosa que no era cierta, intervino por ahí el entonces, no sé si ya era coordinador o qué cargo tenía Alexander Pisa, trató ahí un poco de mediar, no resultaron las cosas y demás. Bueno, en fin, se enojó su equipo conmigo por estas preguntas que le hacía, que tienen que ver con un nombramiento de una persona que no cumplía los requisitos para ocupar un cargo en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Fue álgida esta cobertura, fue complicada en esos términos. Entiendo que se dan cuenta, tú lo señalabas bien, viene este rompimiento de Cuauhtémoc con los hermanos Julio y Roberto Yáñez, algunos dirán la traición de Cuauhtémoc Blanco a Julio y Roberto Yáñez, y aparece Luis en una primera conferencia de prensa en el antiguo museo de la ciudad de Cuernavaca. Antes había un alcalde, Cuauhtémoc Blanco, totalmente ajeno a lo que pasaba, grosero, soberbio, altivo, y de pronto una mañana vemos llegar a Cuauhtémoc Blanco echando relajo, saludando a los reporteros, casi que, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Buenas. Fue así de... Y claro, de pronto volteas a ver y atrás de Cuauhtémoc pues venía caminando Luis. Y entonces muchas cosas quedaron claras. Claro, hay un golpe de timón, hay un cambio en la estrategia de comunicación social y se nota un discurso, Luis, adecuado a la mentalidad de quien en ese momento dirigía los destinos de Cuernavaca, concreto, muy corto, emotivo, nada que ver con lo que se venía desarrollando antes. Y voy a decirlo así, fue tal el cambio que hoy podemos ver a Cuauhtémoc Blanco gobernar Morelos, nos guste o no, por, en parte, lo que hizo en esta segunda etapa, digamos, como alcalde de Cuernavaca, que básicamente fue posicionarse frente a Graco Ramírez y frente a una estrategia que pretendía inhabilitarlo políticamente. Apenas volvemos a hablar del tema con el tema de los magistrados, con el tema de todo lo que el exgobernador Graco Ramírez intentó hacer o hizo para tirar a Cuauhtémoc Blanco de la contienda electoral y no pudo hacerlo. Y allí, en esa etapa, Luis, estuviste tú, en la etapa de la construcción de ese mensaje, de ese Cuauhtémoc Blanco que ganó la gubernatura, estuviste acompañándolos tú. Sí, de hecho, eso fue mi primer trabajo ya como coordinador de comunicación social porque pues fue un poquito hasta incómodo, ¿no? La llegada, hay que decirlo como son, porque Sí. nadie se esperaba todos estos cambios que se originaron en la estructura del ayuntamiento. Y pues obviamente, unos sí estuvieron en campaña, yo no estuve en campaña, mi querido Héctor, O sea, no es tu culpa. escuchando. Yo no estuve en la campaña para presidente municipal, ni tampoco para de gobernador. Sí, no. Sí. Me tocó ya tocar el primer discurso cuando sale esa conferencia de prensa, anunciar los cambios. Y yo me acuerdo perfectamente las palabras que le puse al principio. Le puse: Cuernavaca no tiene partido. Cuernavaca no tiene ningún color político. Y el tema era del alcalde ciudadano, ¿no? Porque sí, o sea, todos lo sabemos, Cuauhtémoc Blanco, más de 20 años de futbolista profesional, y lo meten a un terreno donde era completamente desconocido, pues obviamente no tenía ese manejo adecuado ni de medios, porque él estuvo acostumbrado a un tipo de cobertura distinta, ¿no? Toda la prensa deportiva
Sí, pues también tiene otra dinámica, ¿no? Y totalmente. enfrentarse por decirlo de alguna forma, enfrentarse a la prensa pues nacional y local y un tema político y también pues unos llevaban mensajes y otros trataban simplemente de cubrir la nota, ¿no? Pero sí me gustó mucho la construcción del discurso y sobre todo el trabajar con él de la mano en ese sentido, ¿no? Tú decías, a lo mejor no tiene que ser de amistad la relación, pero yo digo, ¿por qué no? Yo me acuerdo que incluso, si me lo permites comentarlo, le comenté precisamente que no tenía por qué enfrentarse contigo, ¿no? O Ujú. sea, tú simplemente eres un periodista que va a cubrir las actividades que él tiene. Y siempre le recalcaba, es que tu puesto, bueno, tu cargo es político, aunque no lo quieras ser, Claro. administrativo, ¿no? Mediático. O sea, no puedes estar alejado de los medios de comunicación. Ujú. Ah, pero es que él me gritó, ¿no? Y cómo te gritaban también los demás, ¿no? ¿Y por qué con él, no? Y así con varios, ¿eh? O sea, pero contigo sí fue un caso muy concreto, muy especial, Sí. Estuvo que raro ahí, no sé qué estuvo pasó de raro, origen. pero hasta estuvimos hasta compartiendo el pastel un día, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, En su cumpleaños. Entonces, sí, digo, a lo mejor no tienes que ser el gran amigo, pero sí tener una relación sana, porque lo ves todos los claro, días, ¿no? claro. Insisto, yo no lo veía ni como amigo, yo lo veía pues como mi jefe, ¿no? Porque era Sí. pues, el alcalde en aquel entonces y así era tratado, ¿no? Obviamente pues, sí había espacios en los que pues sí había un poquito más la oportunidad de platicar, pues no tanto de trabajo, Ujú. pero sí el poco tiempo que yo tenía con él disponible era para pues tener un trabajo más de manejo de medios, ¿no? Sí. Eh, si no quieres contestar, no contestes, ¿no? Pero te van a preguntar de tu trabajo, no te van a preguntar de otra cosa. Eso siempre, ¿no? Decir no a veces es complicado, pero muchas veces cómo te ayuda, ¿eh? Claro, claro. Porque me acuerdo también que llegaron compañeras y compañeros de medios nacionales que lo que querían, más que cubrir la nota, era pues corretearlo, ¿no? Ujú. Sacarlo de sus casillas, Reventarlo. reventarlo, como se dice coloquialmente, ¿no? Y obviamente tratar con él porque sí era muy temperamental. Sí. Decir, ¿sabes qué? Pues mira, tienes que darle entrevista, ¿no? No, pero tienes que darla. O sea, si no, pues nos va a ir peor, ¿no? Y teníamos Oye, todo el sistema en contra, y de pronto en todo el ese sistema en contra. contexto y en eso, no sé cuál fue tu papel, pero se alinean las cosas y se convierte en enemigo de Graco Ramírez, el personaje político más odiado de Morelos. Eso facilitó las cosas. Tú llevaste hacia allá la comunicación social de Cuauhtémoc Blanco. Ah, no me hagas contar eso. No, no es cierto. No, digo, sí tiene mucho que ver, ¿no? El manejo del discurso siempre Porque no es de lo que pronto digas, era sino cómo Cuauhtémoc lo el que no, digas. y de pronto fue Cuauhtémoc el que no quiere el mando único. Entonces era, caray, mira, se le está poniendo a Graco, se le está Sí, parando claro. enfrente al gobernador. Oye, ¿por qué no el mando único? Porque son rateros. Ah, mira, hay un alcalde que dice que son rateros los del mando único y que no funciona. Cambió, digo, yo hay que decirlo, cambió el posicionamiento en el imaginario colectivo, por lo menos de Cuernavaca o de quienes leían las noticias en Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, cuando se convirtió, y Graco Ramírez también colaboró, en convertirlo en su enemigo, en la víctima del poder estatal encabezado por Graco Ramírez, ¿no? Sí, pero aparte también en el país, digo, hay más de 500 alcaldías, ¿no? Sí. Presidentes municipales. Y me acuerdo que en los medios nacionales salían 4 o 5 alcaldes, ¿no? En la síntesis, ¿no? Uh Uno de -huh. ellos, digo, por obvias razones, era Lallín, ¿no? Uh El -huh. alcalde Uh -huh. Lallín, el que robó Roba poquito. poquito. Obviamente hablaban de algún alcalde del Estado de México, ¿no? De Uh -huh. Nezahualcóyotl, de algún otro. Pero hablaban de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uh -huh. Y hablaban precisamente de temas muy sobre la mesa que se ponían, el mando único. Obviamente, la foto que querían de Cuauhtémoc Blanco cuando decía, de Graco Ramírez, que cuando dijo, le apliqué la graquiña a la cuautemiña, ¿no? Uh -huh. En un tono sarcástico. Uh -huh. Y pues obviamente pues, darle la vuelta y decir, bueno, pues tú tienes todo, pues yo con 2 palitos voy a ver qué puedo construir, ¿no?
Y te digo, quizá el secreto es cómo lo dices, no tanto lo que dices, ¿no? Y me acuerdo que trabajar con Cuauhtémoc era, pues, frases hechas, ¿no? Eh, Cortas, Cortas, sí, sí, contundentes. sí. O sea, yo siempre decía, el ABC, ¿no? Es ágil, breve y conciso. No hay más, no hay más. Ujú, Lo demás es saliva, ¿no? Y que digan lo que ujú, quieran. Entonces, empezamos a trabajar incluso hasta en los chacaleos, estas entrevistas ujú. colectivas, porque después ya hasta se Cuando, detenían para, cuando daba entrevistas colectivas, ¿no? cuando Sí, daba sí, entrevistas sí. colectivas, ¿no? Entonces, Sí. O ya no. eh, al principio no quería y después, pues también hasta como que secretos, no de ese tamaño, ¿no? Teníamos, para cortar las entrevistas, ¿no? Sí, Ya sí. cuando de repente es un poco chistoso, ¿no? Pero es real. Había entrevistas que duraban 3 minutos, Ujú, 2 minutos, ¿no? ujú, Y la prensa no le sacaba nada más, ¿no? Y yo me acuerdo que ujú, de repente ya estábamos en las entrevistas y llevábamos 18 minutos ujú. en un chacaleo, ¿no? Porque ya Sí, contestaba y ya te sí, debatía, sí. y Ya otros planteaba compañeros, un oiga, tema. pero sí, 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 ¿no? Ahora sí que bajaba bien el balón, ¿no? Ujú, Y lo chutaba hacia donde tenía que ser. Y después, obviamente, por el mismo personaje, la misma naturalidad de Cuauhtémoc Blanco, pues, se sacaba de la manga, pues, frases como, la familia, los locos Adams, eh, al ex jefe de la policía también, ¿no? Al jefe Gorgory, ¿no? O sea, cosas pues, que es Cuauhtémoc Blanco, y decía, pues es que sí, o sea, yo no te voy a quitar nunca tu esencia, tú eres un futbolista, claro. eres un Y la ídolo, gente y votó de por verdad, ti así. yo siempre le decía, no, es que trabajar con un ídolo es complicado. Ujú, Y también acepté el reto, mi querido Héctor, de trabajar ahí con él porque decía, es que no es un alcalde del PAN, no es un alcalde del PRD, no es un alcalde del PRI. O sea, claro. es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y yo Ujú. quiero ser parte de esta construcción, de esta historia, porque Es finalmente cuando llegó histórico. a Cuernavaca hizo historia, ¿no? Así es. Y dije, sí, claro, o sea, yo quiero ser partícipe y de una forma en que, pues obviamente dejes una huella y algo positivo. Y eso era una lucha de todos los días, ¿no? Estar platicando con él, estarle diciendo, eh, pues obviamente te digo, en el manejo de prensa, ¿no? La relación sobre todo. Y había espacios incluso hasta para las bromas posteriores, ¿no? De las Ujú, entrevistas, ¿no? ujú, Eh, y eso, por ejemplo, eso porque me lo decía, ¿no? Cómo en Palacio de Gobierno le enojan, ¿no? ujú, Que él sí pueda sacarse la foto con la prensa y no ujú. puede tener el acercamiento, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando Claro, poco a poco. claro. E incluso cuando había eventos en los que yo podía acudir, de talla nacional o algunas reuniones en la Ciudad de México, pues también era muy agradable pues estar trabajando, te digo, con un ídolo, porque la gente se le acercaba y lejos de Ujú. la foto decía, no te dejes de Graco, no, ahí va, si tienes mi apoyo, ¿no? Entonces, pues qué mejor campaña que esa, ¿no? Que la misma Sí, gente vea, califique sí. tu trabajo y sobre todo, pues que se sume contigo, que haga suya esa lucha, ¿no? Y eso pues, fue una gran etapa, ¿no? Luis, digo, lo que quieras contestarme, sin embargo, no concluiste, no estuviste, tú lo decías hace rato, en el tema de la campaña, de ahí Cuauhtémoc Blanco brinca a hacer campaña, libra todas estas obstáculos que le intentó poner Graco Ramírez, la pasada legislatura, eh, infinidad de personajes, los propios hermanos Yáñez, tratando de entre resarcir su propio daño, hacerlo cumplir los contratos que tenía firmado con ellos, en fin, a pesar de todo lo que pasó, Cuauhtémoc Blanco llega a la candidatura, hace campaña y finalmente llega a la gubernatura. ¿Qué pasó ahí con tu actividad profesional? Eh, vino pues ¿cómo te diré? Eh, la posición era la más ideal para fortalecer un equipo, ¿no? El ayuntamiento transcurrió por diferentes etapas, muchos cambios, Uh -huh. y obviamente ya meterse de lleno a una campaña que también ya ellos ya conocían, Uh -huh. eh, sí se requirió más cabezas, ¿no? Pues sí, más equipo, ¿no? Para fortalecerlo. Uh Pero -huh. también había que cuidar la casa, Claro, por decirlo de una forma coloquial. sí. Entonces, cuando vino ese trabajo grupal, ¿no?
pues obviamente todo el mundo quería participar en la campaña para la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco. Claro. Y obviamente algunos fueron palomeados, otros desechados, algunos sé que hubo problemas, no estuve de lleno, pero finalmente optaron por un equipo que dijeron, bueno, este nos va a acompañar en la campaña y esos son los que se van a quedar en el ayuntamiento. Adelante, sí, está bien, sin ningún problema. Y obviamente en ese trayecto, en ese camino de la campaña, pues se consolidó obviamente un equipo y ya cuando regresan al ayuntamiento, pues prácticamente estuvo 15 días, 20 días cumpliendo como presidente municipal y se viene la entrega de la administración al alcalde suplente y Juan Manuel Limonchi y es cuando pues termina toda la relación ahí, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos. Lo que Pues sigue. sí, está bien, ¿no? Hasta en esa forma profesional lo entiendes, ¿no? Yo siempre he sido Claro. de ciclos. Y dije, pues adelante, ¿no? Pues mucha suerte, qué bueno que se ganó, que ese era el objetivo. Yo no participé, digo, incluso en esta campaña, vi cómo se manejó y dije, bueno, está bien, ¿no? Se logró el objetivo, ¿no? Y obviamente también ya en esta nueva etapa de la administración, fue un poquito complicado el arribo, porque insisto, ya estaba un equipo ya más consolidado. Y ya, pues nos fueron acomodando, ¿no? En diferentes lugares hasta que llegué a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. E insisto, digo, todo es de ciclos, ¿no? Y así se debe de entender. Los cargos son muy efímeros. Sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Incluso cualquier servidor público o cualquier persona que desee incursionar en la política y llegar, obviamente, a un cargo administrativo, a nivel municipal, estatal, federal, pues debe de entender eso, ¿no? Que sabes cuándo entras, pero cuándo no. Hay que aprender a ser. Pero también lo más importante, mi querido Héctor, es aprender a no ser, ¿no? Incluso en las oficinas, digo, yo veo y cada quien lo comparte, ¿no? Se llevan cuadros de su familia, los diplomas, etcétera, etcétera. No es tu oficina, o sea, te lo prestan un rato. Desde el primer día que llegas ya debes estar preparando tu entrega-recepción, ¿no? El calendario no es hacia... luego duran 2 semanas, ¿no? Y luego no hacen ni entrega, ¿no? Hombre, pero deben de tener claro eso, ¿no? Pero sí, quien incursiona en ese tipo de cargos, obviamente debe tener esa sensibilidad. No les avises. Sí. Oh, ya. No, ya pasó. Este fragmento. Porque están buenos, ¿eh? Ya se dejaron venir, ya. Sí. Oye, Instagram nos permite nada más 59 minutos. Okay. Y estuviste en la CES con el vicepresidente Guarneros, área que ya conocías en el tema de seguridad, en el equipo con los que ya conocías. Sin embargo, hay que decirlo, y no lo digas tú, lo voy a decir yo, que ese equipo que le acompaña a Cuauhtémoc Blanco desde hace algunos meses, en varios sentidos, no solamente el de comunicación, en varios, lo hemos visto, ahí están las evidencias, pues se ha caracterizado mucho por el tema de traiciones y de no cumplir acuerdos. De pronto acuerdan con alguien, no le cumplen, y así ha pasado en muchas situaciones en cuanto a temas laborales, en cuanto a temas profesionales, de prestaciones de servicios. En el mismo gabinete lo estamos viendo y ya salió Alejandro Villarreal a expresarlo públicamente, ¿no? Tiene ahí una serie de amigos de Cuauhtémoc Blanco que son, así lo dijo él, mezquinos, ¿no? Con sus intereses mezquinos y que nada le benefician, y eso se ve, al final de cuentas, en la administración pública, porque hay que decirlo, algunos ciudadanos, electores, medios de comunicación, me parece que le dieron pues un tiempo, un año de gracia al propio obispo Ramón Castro, aliados del propio candidato, alcalde y luego gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Alejandro Vera, en fin, muchos actores políticos pues le dieron el beneficio de la duda a este equipo, y algunos pues dejamos pasar un año para ver cómo se desenvolvía, cómo desarrollaba, cuando de pronto te das cuenta que no avanza y que los actos de corrupción, de nepotismo y de mala administración en términos de inteligencia, pues no funciona un gobierno así, pues me parece que también el bono democrático y la luna de miel se termina cuando así pasa. Tú estuviste allí un tiempo, me parece que hubo resultados en el tema de comunicación, son innegables en el tiempo en el que estuviste, están ahí las evidencias. De pronto decides abandonar o salirte de ese encargo de ser el coordinador, director de comunicación social
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y también de pronto pues se nota el cambio, ¿no? Se nota en el tema y se nota, o sea, cuando una persona marca una diferencia y un estilo, en este caso concreto, en una forma de comunicar, y ya no está, pues se nota en la forma en la que se redactan los boletines, los comunicados, las fotografías, el material audiovisual, la presencia de su jefe, en este caso el vicealmirante Ortiz Guarneros. Y bueno, eso pasó en la CES porque ya no estaba. Sin embargo, yo quiero tu opinión como experto, como parte en su momento del equipo, conoces al monstruo desde las entrañas. Hoy le decía a un compañero que estuvo también aquí mismo, colega nuestro, compañero tuyo, Roberto Carlos, en esta serie de entrevistas que estamos realizando, pues hay una serie de críticas constantes, ciudadanas y de especialistas en el tema de comunicación social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Luis, sin ser experto como no lo soy, basta ver sus comunicados del día para darte cuenta que me parece que hay ocasiones en los que no tienen que informar, y de pronto es ármate algo, o sea, informa que te reuniste con quién, no sé, o sea, recicla la fotografía de la reunión pasada, y lo han hecho, han reciclado fotografías de reuniones con autoridades federales para justificar pues esta ausencia del propio gobernador. Esta decisiones de pedirle a los medios de comunicación que retiren del aire a medios, a programas informativos como el suyo, o incluso reporteros de medios que antes se decían afines con la causa de la verdad y la justicia social, que hoy simplemente caen ante los embates de una unidad de comunicación social como la de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y me parece que los resultados están a la vista. Las encuestas colocan al gobernador como el peor gobernador del país, el que menos aprecio tiene por sus gobernados, en fin. Tú lo conoces mejor que yo todo este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo este equipo de comunicación, y lo integre quien lo integre, pues está dando estos resultados, Luis, en el tema de opinión pública de un gobierno encabezado por una figura como la de Cuauhtémoc Blanco Bravo? Pues yo creo que todo radica en el principio de idoneidad. Debes de cubrir un perfil y obviamente tener la experiencia para un manejo, no solamente de un área de comunicación social, sino estás hablando de toda la estructura del poder ejecutivo, ¿no? Quizá no seas la persona más brillante ni la más inteligente en materia de comunicación, pero para eso debes de tener un equipo que te respalde. Pero digo, el principio de idoneidad radica en eso, ¿no? Poner a la persona en el cargo correcto. Claro. Y desde ahí partimos todo, ¿no? ¿Cómo es el manejo precisamente? Yo siento que no hay una supervisión del material que se envía, porque a veces también, digo, con una crítica constructiva, porque luego pues, hiere susceptibilidades, ¿no? No se revisa lo que se envía, de verdad. El gobernador estuvo en la CONAGO en días recientes y nada más lo vimos una sola ocasión. Y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y no toda la comunicación tiene que centrarse en el gobernador. Digo, es el titular del Ejecutivo, pero hay más temas en la agenda política, en la social, que sí se debe priorizar, ¿no? En ese sentido. A mí la verdad yo no encontré condiciones para poder continuar en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Lo digo a nivel profesional, ya no encontré condiciones, y también para qué vamos a estar jugando, ¿no? Claro. Yo la verdad dije, ya hasta aquí se terminó el ciclo. Terminé platicando con el comisionado, le expresé grosso modo los motivos, y todavía le dije, ¿sabe qué? Pues mire, yo aquí voy a seguir, aquí vivo. Se lo planteé el 11 de mayo y quedamos que con fecha 15 pues yo terminaba ese ciclo, ¿no? Para que en esos 4 días, si ya tenían algún perfil, pues obviamente lo fueran pues llevando, para que yo le ofreciera toda la cordialidad y tomara decisiones desde el primer momento en que asumiera la responsabilidad. Y así fue, ¿no? Dije, y si no lo tienen, pues bueno, pues estoy atento para que en este margen, pues lo busquen y encuentren al idóneo, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la censura, por cierto, le mando un saludo a Roberto que nos está viendo. Fíjate que ha sido una gran experiencia, una buena aventura, digo, porque a Omar Guerra y a Roberto Figueroa, pues los conozco de hace muchos años. Con Omar incluso hasta fuimos competencia, ¿no? Él estaba en Televisa, yo en TV Azteca. Con Roberto, aunque lo ha dicho abiertamente, no es comunicólogo ni periodista, pero lo hace muy bien, ¿no? Es claro. una persona muy talentosa.
a quien le reconozco y la verdad es que también he aprendido mucho estando con él. El proyecto era muy sencillo, ¿no? Como en todos, y por eso tiene un nombre bien sencillo que se llama Acá Entre Nos. Ujú. Era un proyecto enfocado a radio, en donde, lejos de ser un programa informativo, un noticiario, era chacotear la nota, o sea, Ujú. decir y escuchar a la gente qué es lo que quisiera que las cosas cambiaran en la política, ¿no? Ujú. Y tenemos un número 2, que es el fatídico de nosotros, ¿no? Porque fueron 2 programas, 2 horas, 2 minutos que le dedicamos a un comentario, a una nota, porque el proyecto era 5 temas sobre la mesa. Ujú. Iniciamos con la salida de Alejandro Villarreal, Ujú. eh, que todo el mundo habló de esa salida, todo el mundo Ujú. habló de los intereses mezquinos. Sí. El audio pasó por todas las estaciones de radio, por los grupos de WhatsApp, la Ujú. imagen de la conferencia de prensa, Las todo, notas. todo, todo pasó. Incluso hasta algunos medios le dieron hasta media hora de Sí. entrevista al exsecretario de Hacienda, ¿no? Y Ujú. nosotros hicimos un comentario que se platica a lo mejor no en los noticiarios, pero sí en las mesas, en los cafés, y dijimos que esos intereses pues tenían nombre y apellido, que era Ujú. Ulises Molina Bravo, el medio hermano Ujú. del gobernador, y que ya se había desintegrado el famoso grupo de los güeros, ¿no? Que así Ujú. se les llamaba, con la Ujú. salida de Alejandro Villarreal. Pero en un tema ni siquiera, en un ambiente ni siquiera eh, sarcástico, ¿no? Burlón, ofensivo. Nada, 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 nada. Era un tema que todo el mundo sabe, pero que a lo mejor no todo el Ujú. mundo lo dice, ¿no? Ujú. Y pues al día siguiente ya estábamos a punto de iniciar la transmisión, faltaban 1 minuto, 2 minutos, yo ya estaba aquí con la computadora. La eh, gente que nos está viendo un programa por FM, o sea, cuando Luis un habla de un programa así programa, por una estación de era radio que con todo el respeto no la local. quiero decir, Sí, pero pero era era una en estación de FM. radio, una estación de radio por FM, se transmitía de lunes a viernes Ujú. de 6 a 7 de la tarde. Una estación de radio de música regional mexicana. Y pues el objetivo era En el segundo día hacen este comentario. en el segundo día hicimos ese comentario, ¿no? Yo estaba más preocupado por otro contenido, lejos de ese tema, que fueron 2 minutos, ¿eh? 2 minutos, pues lo que el 2 fatídico, 2 días, 2 horas, 2 minutos. 2 minutos. Y pues viene un compañero de la estación de radio y nos dice, vengan, ¿no? Sálganse, ¿no? Oye, pero ya vamos a empezar. No, no, sálganse, sálganse. No, pues ya reventó todo, ¿no? Y nosotros, pues, ¿qué reventó, no? Ujú. La antena o qué pasó, ¿no? No, pues me acaba de hablar el director, ¿no? Que recibe una llamada del Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado pidiendo la Ujú. salida del aire del programa o les quitaban el convenio de publicidad. Ujú. Entonces, ¿y eso como por qué, no? No, es que pues hicieron un comentario que no les gustó, etcétera, etcétera. Y nosotros, pero pues no pasó nada, ¿no? Ujú. Y seguíamos, pues todavía sin saber qué comentario habíamos Oye, hecho. Me comuniqué con el director y pues me dijo que así estaba el tema, ¿no? Que él no iba a poner en riesgo la estabilidad claro. de la empresa y pues obviamente dije, no, no comparto, pero sí respeto tu opinión, finalmente pues tú Ujú. eres el que toma las decisiones aquí, ¿no? Claro. Entonces decidimos no transmitir en esa semana, los días que quedaron de esa semana y replantear el proyecto, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues yo sé que no fue ni el titular del Poder Ejecutivo, porque eso sí lo No. dijimos hasta, ¿no? En una especie de comunicado cuando retomamos el programa. Pues porque a la Eh, Ciudad de México no llega la señal FM que se pone en Morelos. Así es. Así es. Entonces dijimos, a ver, no creo que él haya tenido el tiempo para escucharnos a las 6 de la Sí, tarde. Oye, pues mira, márcale, ¿no? Y si fue así, pues lamentable, pero estando de sí, cerca no, con él, no toma ese tipo de decisiones, ¿no? claro. Eh, y obviamente, digo, a estas alturas del partido del siglo XXI, pues te das cuenta a nivel nacional con Broso, con Loret de Mola, Sí, no te sorprende, ¿no? claro. Pero lo lamentable es que utilicen el nombre del gobernador para hacer una amenaza Ujú. y cumplir esa amenaza, ¿no? Porque a lo mejor el gobernador ni enterado estaba, pero pues así Hace fue su nombre. la forma de actuar. Insisto, pues se acabó el proyecto de radio, la transmisión en la frecuencia, pero ahora seguimos en la libertad de las redes sociales y ahí sí podemos comentar
todo lo que hemos querido, ¿no? De una forma de chacoteo informativo le llamamos, ¿no? Porque no es un noticiario. Compartimos 3 puntos de vista de 3 periodistas completamente Sí. distintos, ¿no? Diferentes perfiles. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta mezcla. Y reitero, he estado aprendiendo mucho de Roberto y de Omar, que ya los 3 en el micrófono, pues ya Claro. es muy, muy rico, ¿no? Muy gratificante. ¿Cómo los encuentran en las redes, y en sus redes en internet? ¿Cómo encuentran Estamos acá? transmitimos por Facebook, igual a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. El programa se llama Ujú, Acá Entre Nos. ujú, Y también por el Twitter, que es @ Acá Entre Nos 1. En nuestras ujú. redes sociales, pues igual nos encuentran con nuestros nombres. Y yo en Twitter me encuentro como @reportero yo soy. Ujú, Y cuando empezamos a retomar la transmisión, pues obviamente también se dejaron venir, ¿no? ujú. Algunos comentarios en redes sociales que decían, es que tú cuando estuviste allá, pues hablabas bien y ahora estás hablando, no estoy ni hablando mal, ¿no? Simple y sencillamente hablamos un tema informativo que quizá, Claro, insisto, en los noticieros no se dice, ¿no? Se claro. lee el comunicado, se leen los boletines, pero no se hace ningún comentario sobre un tema que socialmente Importa. repercute en la gente, ¿no? Importa mucho. Así Luis, estamos tenemos transmitiendo todos los días de 6 a 7 de la tarde. 3 minutos y Adelante. para el cierre, con toda esta experiencia, algunos estudiantes de comunicación nos siguen en esta red social. Eh, Desde tu punto de vista, ¿qué se viene? Hay quien todavía le apuesta a los medios tradicionales en el tema de publicidad empresarial, en el tema de propaganda y en el tema de campañas como tal, a los medios tradicionales, las grandes televisoras, tanto a nivel nacional como local, los periódicos impresos, los espectaculares y otro tipo de formas de hacer llegar mensajes de manera tradicional. Sin embargo, hoy lo estamos viviendo, es relativamente fácil, me parece. Hay que tener valor a veces para pararse a decir cosas por justamente lo que implica como respuesta, pero ¿cuál es para ti académicamente, en el tema profesional, la ruta? ¿Van a desaparecer esos grandes medios? ¿La apuesta de candidatos, de políticos, de empresas tiene que ser exclusivamente dirigida hacia redes sociales? ¿Y qué mensaje le darías en este contexto a los estudiantes que hoy tienen el poder en sus manos a través de un teléfono celular para poder crear un canal YouTube, para poder transmitir video, opiniones en vivo, entrevistas, para poder utilizar toda su creatividad en Instagram con sus fotografías, toda la tecnología de edición, digamos, que antes pues solamente a través de programas especializados y antes era pues prácticamente imposible acceder a grandes masas. Hoy pues simplemente estás a un clic de que si tu contenido es atractivo, pues se vuelva viral prácticamente en todo el mundo. 2 minutos, Luis, ¿qué le dirías a los jóvenes que hoy están estudiando, que quieren hacer periodismo, que quieren comunicar como lo hacemos o intentamos hacer nosotros? Pues mira, las redes sociales son un canal perfecto y más en la época en la que estamos. Yo estoy seguro que las campañas electorales se van a desarrollar en las redes sociales. Uh-huh. Implica por la pandemia y obviamente porque ya son más partidos políticos ahorita y deben de buscar Justo hoy. mucha estrategia, mucha creatividad. Y yo creo que los jóvenes en eso nos ganan a nosotros, Uh-huh. en la creatividad del marketing, cómo viene ahora el manejo de las campañas políticas. Eh, yo soy ajeno, por ejemplo, al TikTok, pero es Te la estás red tardando, social ¿eh? ahorita, Te estás tardando, te Sí, estás claro. tardando. No, pues espérame, ya estoy en eso, ya Roberto ya me está enseñando. No, o sea, incluso Sí, es un canal de comunicación muy efectivo, es una plataforma muy efectiva de penetrar en ciertos grupos de la sí. sociedad. ¿Qué le digo a los jóvenes que están estudiando periodismo? No se autocensuren. Yo leía incluso hace ratito, Espérense a que lo censure otra. espérate a que censuren y ya lo dices. No, porque incluso recibimos, retomando un poquito el tema, no me quiero enfocar en eso ni enfrascar, pero recibimos muchas llamadas de solidaridad, pero también muchos, ay, pero eso no es periodismo, ¿no? Eso Uh-huh. no va en ese horario, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿a qué hora se comunica entonces, no? Uh-huh. ¿A qué hora puedo transmitir, puedo hacer un mensaje? Yo creo que primero no se autocensuren. Dos, si se van a dedicar a esto, deben de apasionarles mucho la lectura. La lectura creo que es la base fundamental de todo esto para que no pase precisamente lo que hemos estado platicando a lo largo de esta grata conversación, ¿no? Gracias. Los errores en la comunicación te pueden
costar lejos del puesto, ¿no? Creas un Sí. nombre, creas una trayectoria y en 2 minutos, por un error, quizá no tuyo, Sí. te la cobra muy, muy, muy feo, ¿no? Tiene que apasionarle, digo, insisto, ese es uno. Y dos, que no se autocensuren, eso sí, ni lo permitan. ¿Y agregarías que no se suban los lentes con este dedo? No, fíjate, yo ya hasta me da miedo. Pues Por todo eso el tiempo que es no lo hago así. así. Ponte un cordón, No, güey. sí, no, incluso pues si se me están bajando y veo que está una cámara, pues mejor me lo dejo así como más de, Que se caigan, ¿no? Que se sí, caigan. que se caiga, ¿no? Ya, no. Prefiero que se me vean mal a cometer por ahí un improperio, ¿no? Amigo, pues yo creo que por el bien de Morelos, decía Roberto Carlos, gobierno que hace y no comunica, no hace. Me parece que lo que no está difundido a través de medios no existe, aunque otros tengan otros puntos de vista. El mío, no sé si coincidas, Luis, es de que lo que no se informa, lo que no se comunica, no existe. Entonces, el gobierno que hace y no comunica, como decía Carlos, pues simplemente no hace en la opinión pública. Pero gobierno que hace mal las cosas, como el que tenemos, por ejemplo, en Morelos, desde mi punto de vista, y además no comunica, pues está completamente perdido. Y eso no significa que mienta o que tenga que Se lo van a mentir cobrar, ¿eh? para tapar lo que no está haciendo, ¿no? Sí, Yo, yo siento que se la van a cobrar y no los medios, ¿eh? Y la ni sociedad. siquiera está muy, muy alejado de todo eso. La gente necesita saber, necesita tener una dirección, un rumbo, qué está pasando. Y insisto, ahorita fue un comentario, ¿no? Fue una charla, pero ya Sí, viene la carrera electoral en una sí, semana, ya prácticamente sí, iniciamos, ¿no? Y le van a decir y le van a soltar lo que no tienes idea, ¿no? Entonces, así es. yo no sé qué estrategia vayan a tener ellos, si ya se pusieron una capa doble en su piel, pero bueno, hasta aquí quedamos. Y querido Héctor, muchas Amigo, gracias. muchas gracias, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Saludos a todos. Gracias.